Para nadie es un secreto que por causa de la maldad que hay en nuestro planeta Tierra, el amor ha ido desapareciendo o menguando. Mas esto no es una excusa para que los hijos de Dios no realicen la misión. Y por eso, la lección de esta semana lleva como título, Compartir la misión de Dios. Y dice nuestro verso principal, que se encuentra en Juan 13, 34 y 35, lo siguiente. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros, que se amen así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Es innegable que el mandamiento de Dios es explícito, que nos amemos los unos a los otros. Pero desgraciadamente, debido a la época en que estamos viviendo, es un mandamiento que la gran mayoría pasa por alto. E inclusive, aquellos que están comprometidos con el Evangelio, en innumerables ocasiones dejan pasar por alto que debemos de amarnos unos a otros. Abraham fue un hombre de Dios y Dios le reveló a él lo que iba a pasar en el futuro. Obviamente que a nosotros también, como hijos de Dios, el Señor nos ha revelado a través de su palabra los acontecimientos futuros y presentes. Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y en aquella ocasión, Abraham se encontraba a la puerta de su tienda. Y dice que por allí pasaban 3 personas extrañas. Y cuando Abraham vio a aquellos 3 hombres, no se imaginó que eran ángeles de Dios y que Cristo estaba en medio de ellos, Dios. Y le dijo, vengan, pasen adelante para que refresquen sus pies aquí debajo del árbol. Y mandó a buscar agua para que se refrescaran, sin saber que estaba alojando a los ángeles de Dios y aquel que podía adorar sin cometer pecado, al Hijo de Dios. Abraham tenía 3 cualidades importantísimas que tú y yo como hijos de Dios debemos de tener hoy en día para compartir la misión: la hospitalidad, el amor y la oración, porque muchos, al ser hospitalarios, alojaron ángeles en sus casas. Es cierto que muchos de nosotros tenemos miedo hoy en día de alojar a algún extraño en nuestras casas. Hay que tener cuidado. Pero hay muchos que, como se dice, se pasan, porque no solamente no lo alojan, sino que ni siquiera nunca en su vida han alojado a nadie en sus casas, ni han utilizado la hospitalidad, ni el amor, ni la oración para aquellos que están sin el conocimiento de Dios. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada ser humano, independientemente de que estén en lugares remotos, independientemente de que sean de un país en específico. Cristo vino a morir por toda la humanidad. Si no fuera así, entonces el Evangelio no tendría sentido, porque si solamente va a salvar a su pueblo, pues definitivamente el Evangelio no va a pasar de ahí, de donde está. Pero afortunadamente, que Dios quiere que nos amemos unos a otros, al igual que Él nos amó, que seamos hospitalarios, que tengamos amor por los demás y sobre todo que intercedamos, que oremos por aquellos que necesitan oración. Y hablando de hospitalidad, nos dice el libro de Génesis en el capítulo 18, del verso 1 al 2, lo siguiente. Y aparecióle Jehová en el valle de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra. Este es un relato que trata del profeta Abraham. Él estaba a la puerta de su tienda. Y si él estaba a la puerta de su tienda al mediodía, parece que tenía por costumbre hacer aquello, de llamar a los extraños o personas que pasaban por enfrente de la casa para que se refrescaran y lavaran sus pies. Cuando Abraham llamó a aquellos 3 varones para que pasaran allí a su tienda o al lado de la tienda para que se refrescaran en el árbol, debajo del árbol mientras él mandaba a buscar agua, no había figurado que eran los ángeles de Dios y que Cristo estaba en medio de ellos, Dios. Abraham
estaba sentado a la puerta de su tienda. Y desde un principio que Dios lo llamó a Abraham de su tierra y de su parentela, sabía que Dios lo había llamado a proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, a los extraños. Por eso cuando él llegó allí a la tierra prometida de los cananeos que habitaban la tierra, aunque era la tierra que Dios le había prometido a Abraham que se la iba a dar como herencia a sus descendientes, había muchos pueblos paganos, pueblos extraños que no tenían por costumbre ser corteses con los demás y que hacían la guerra de manera permanente como algo habitual. Sin embargo, aquellos extranjeros conocieron en aquel varón de Dios que era un hombre justo y que era un hombre que predicaba una nueva doctrina, la cual hablaba del creador del universo y del amor que él tenía por la humanidad. Abraham no fue a pasar algunas vacaciones allí a la tierra prometida. Fue a la misión de Dios, a cumplir con el mandamiento, amarnos los unos a los otros y predicar este evangelio hasta los rincones de la tierra. Abraham era consciente de su misión, que consistía en compartir con todos el conocimiento del Señor en un mundo sumido en el paganismo, la idolatría y el politeísmo, que era adorar a muchos dioses diferentes. Así estaba el mundo de aquella época. Recuerdo cuando era estudiante en países extranjeros, cuando uno de mis momentos más gozosos o favoritos era cuando alguien me recibía en su casa y me ofrecía alojamiento por un par de semanas o quizás meses. Imagínense ustedes cuando uno es estudiante con pocos recursos y que alguien te invite a su casa a cohabitar y a dormir con aquella familia. Era algo maravilloso y emocionante. No sé si aquellas personas eran religiosas o no. Lo que sé que me dieron alojamiento, cumplieron el mandamiento, aunque tal vez no eran religiosos. Fueron corteses, tuvieron amor y hospitalidad. Ojalá que el corazón de los cristianos hoy en día, que están endurecidos y que ni siquiera muestran ninguna señal de hospitalidad, puedan alojar de vez en cuando a alguien que realmente lo merezca en sus casas, aunque sea de un día para otro. Todo esto con las debidas precauciones, pero son famosas las personas que están hoy en día dirigiendo las iglesias, que ni siquiera comparten alimentos con los feligreses. Imagínese usted, y mucho menos alojar a alguien en sus casas, e inclusive viven distantes de las familias religiosas para no tener que verse comprometidos a compartir la hospitalidad y el amor con los demás. Pero sí hay mucha gente hospitalaria hoy en día y que tiene amor e intercede por las familias ante Dios. Debemos de interceder como lo hizo Abraham cuando Dios le reveló que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. E inclusive Abraham se puso muy triste cuando Dios le dijo aquello. Y le dijo, ¿cómo es posible que tú, siendo el juez de toda la tierra, el creador, vayas a destruir al justo con el pecador? Si hay 50 personas allí en Sodoma, ¿destruirías tú aquella ciudad? Y el Señor le dijo, si hay 50 personas justas allí en Sodoma, no la voy a destruir. Hasta que siguió descendiendo hasta llegar al número 10. Y el Señor le prometió que si habían 10 justos, no la iba a destruir. Pero no había allí ni una sola persona justa en Sodoma o en Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra habían ya colmado el juicio de Dios, o habían sido enjuiciadas por su maldad y por su adoración a dioses paganos y la falta de amor y hospitalidad. Allí en aquellas ciudades tenían alimento en grandes cantidades y la ociosidad era la característica de ellos, pues se dedicaban a la maldad y al ocio, pues tenían todo en abundancia y no tenían que sacrificarse mucho para obtenerlo. Pero Abraham, por su hospitalidad y por su amor, cuando los extranjeros invadieron aquellas ciudades y la conquistaron, él intervino y rescató al rey de Sodoma con todos los dirigentes de aquella ciudad. Y el rey de Sodoma le dijo a Abraham, o le propuso, que tomara los bienes y que dejara ir a la gente libremente, pues era costumbre cuando se conquistaba en la guerra
que el conquistador tomaba a las personas y sus pertenencias. Pero cuán magnánimo era Abraham, que dijo: no, solamente dame lo que mis soldados o mis criados han gastado o han necesitado para la guerra. Lo demás es de ustedes. Abraham era un hombre que realmente amaba al prójimo y cumplía la misión. Desde el principio, Abraham comprendió que Dios lo había llamado a la misión y que su mudanza a la tierra prometida no era para vacacionar en un resort o para irse de paseo, sino para cumplir con la palabra de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de peligro en que cada ser humano, cada persona debe de saber que este mundo va a ser destruido. Que si hay paz en algunos lugares, en otros no hay paz, hay hambre, hay hambruna, hay enfermedades. Todas las cosas como están no van a permanecer y los días son difíciles y van de mal en peor. Y es necesario que la gente escuche el mensaje. Cristo salva, el mundo terminará muy pronto y vendrá el Señor en gloria. Y es tiempo de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Como Abraham conocía la personalidad de Dios y su amor por la humanidad, le propuso al Señor que si había allí en aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra alguien que fuese justo, que por favor no destruyera las ciudades. Y Dios le prometió que no la iba a destruir si encontraba alguna persona justa. De hecho, la única persona que había allí en aquella ciudad que era justa, o se le llama el justo Lot, que era sobrino de Abraham, pero que cometió el error de irse a vivir a Sodoma, una ciudad que cuando él se fue a vivir no era tan corrompida o malvada como estaba ahora, que Dios había decidido destruirla y había creado una gran fortuna, una gran riqueza, y eso lo ataba a aquella ciudad. Así que cuando los ángeles de Dios, aquellos extraños, llegaron a la plaza y él estaba allí en la plaza y los vio, Lot le propuso que fueran a su casa para que descansaran y durmieran. Pero era un hombre que ya su fe estaba debilitada y la misma maldad de la ciudad había hecho estragos en la vida espiritual de Lot, en el sentido de la fortaleza. Cuando aquellos hombres lograron llegar a la casa de Lot, que comieron y lavaron sus pies, que era una costumbre en el Medio Oriente, y tomar agua, y Lot le ofreció comida y todo, también apareció allí una multitud de hombres fascinerosos y jóvenes tocando la puerta de la casa de Lot, diciéndole a Lot que dónde estaban aquellos hombres, que él había entrado en su casa. Y Lot, sabiendo lo que estaba pasando, le dijo: por favor, varones, no hagan esto. Yo tengo 2 hijas aquí que no han conocido hombre. Se las voy a dar para que hagan lo que quieran. Mas a estos forasteros, que yo no lo conozco, pero que vinieron a mi casa, no le hagan daño, por favor. Y ellos dijeron: oye, este hombre se quiere hacer juez aquí, un hombre extranjero que ha venido a vivir entre nosotros. Quítate de ahí. Así que si no hubiese sido por los ángeles de Dios que tiraron ceguera a aquellos hombres que intentaron tumbar la puerta de la casa de Lot, o quizás matar al mismo Lot, hubiera sido un hombre muerto. Los ángeles cegaron a aquellos hombres y entonces no encontraron la puerta, hasta que los ángeles le dijeron a Lot: ve, dile a tu familia, a las otras hijas que él tenía, que esta ciudad va a ser destruida. E inmediatamente Lot fue donde su familia o sus hijas que estaban casadas, a sus nueros, y le dijo: miren, esta ciudad va a ser destruida por Dios. Pero ellos lo tomaron como que era una broma y se rieron de Lot. Así también la gente hoy en día, cuando le decimos que el mundo va a ser destruido, que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de los hombres, que vengan a Él para arrepentirse, la gente sigue en sus deleites y en sus placeres y no escucha la voz de Dios. Pero es necesario que escuchemos la voz de Dios si queremos escapar del juicio que viene a este planeta muy pronto. Así como escapó Lot y su familia. El Señor le dijo a Lot y a la familia, a los ángeles le dijeron: escapa por tu vida, salgan de la ciudad porque pronto va a ser destruida. Y le dieron instrucciones para que no miraran hacia atrás mientras iban caminando. Pero Lot y su familia estaban vacilando. Así que
Como Lot tuvo miedo, le dijo a los ángeles, miren, yo no voy a llegar a las montañas, no voy a escapar al juicio de Dios. Así que déjenme aquí, en esta ciudad pequeña que se llamaba Zoar, para yo poder por lo menos salvarme, porque si sigo hacia adelante no voy a tener fuerzas para llegar a las montañas. Así estaba la fe de Lot. La familia de Lot y él corrían por aquel valle para escapar de la ira que venía, del fuego que destruiría aquellas ciudades. Pero la esposa miró atrás cuando el fuego de Dios estaba consumiendo a Sodoma y quedó convertida en estatua de sal. Aquella mujer no fue merecedora de la salvación. Dios le dio la oportunidad de que se salvara, pero su corazón estaba en Sodoma. También ella murió por causa de su marido, porque su marido vaciló y estuvo dudando de lo que iba a pasar y perdió mucho tiempo. Así que las consecuencias de esta historia fueron terribles. El amor de Abraham por los demás es indiscutible. Contrario a la descendencia de Abraham, que fue el pueblo de Israel, que muchos de ellos se convirtieron en comerciantes y amantes de los placeres de este mundo y olvidaron que la hospitalidad es importante para Dios. El diálogo entre Dios y Abraham, de que Abraham le dijo a Dios que si hubiese justos en aquella ciudad, no debería de castigarla de esa manera, destruyéndola. Es una representación del diálogo que tú y yo debemos de tener con Dios para que no destruya algunas ciudades que pueden ser destruidas o castigos vengan a algunos lugares, o para que le dé oportunidad a las personas que no han escuchado el Evangelio. Es el mismo diálogo que debemos de tener con Dios. Esa intercesión, esas oraciones por nuestros vecinos, por aquellos países que son idólatras y que no escuchan la palabra de Dios, por aquellos que están endurecidos al igual que los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Dios llama a cada habitante de la tierra para que escuche su voz, para que vengan a Él y sean sanados de sus enfermedades espirituales. Pero también le dice a aquellos que están encargados de este mensaje que sean hospitalarios, que tengan amor, que oren por los demás, que no se dejen arrastrar por los placeres y por los bienes de este mundo, para que no sean destruidos como fueron destruidas aquellas ciudades del valle, juntamente con todos aquellos que amaban los bienes de este mundo. La mujer de Lot representa a todos los que están apegados a los bienes de este mundo y que aún conociendo la palabra de Dios, no se atreven a dar un paso al frente, ser hospitalarios, tener amor e interceder por los demás. Abraham cumplió con la voluntad de Dios de interceder por los pecadores. Abraham cumplió con la misión de Dios. En nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos pedir a Dios que intervenga, porque hay mucha gente que necesita conocer el mensaje de Dios, el Evangelio. Debemos de buscar la manera de ponernos en contacto con aquellos que necesitan nuestra hospitalidad, de nuestro amor y de la explicación y de la predicación del Evangelio. No debemos de perder oportunidad para predicar la palabra de Dios. No debemos de perder oportunidad de ser hospitalarios, de tener amor por los demás y sobre todo de predicar este Evangelio. Abraham estaba allí enfrente de su tienda tratando de ayudar a aquellos que necesitaban de su asistencia. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos ponemos delante de nuestras puertas, de nuestras casas, a ver si hay alguien que necesita nuestra ayuda? Ese es el mandato. No procuremos pensar que porque hay peligro no podemos ayudar. Hay 1000 maneras de ayudar a los necesitados. Hay 1000 maneras de predicar el Evangelio. Busquemos inteligentemente cuál puede ser nuestro momento para ayudar a los necesitados. No solamente es diciendo que somos y tal vez no lo somos, porque hay mucha gente afuera que realmente es hospitalaria, que solamente necesitan conocer el Evangelio, la palabra de Dios, para actuar como lo hizo Abraham.
para actuar como lo hicieron aquellos que intercedieron por las almas que se pierden, como lo hizo Jonás en cierto sentido, como lo hizo Job, como lo hicieron los apóstoles, como debemos de hacerlo tú y yo. Te invitamos para que forme parte de este proyecto y te inscriba a nuestro canal. Te enviamos una enorme bendición solidaria y te podemos decir con toda firmeza que estamos orando por ti y por tu familia. Y estamos tratando de ser hospitalario y tenemos amor por ti y por todos aquellos que están escuchando este mensaje. Bendiciones y hasta la próxima.